Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá para en esta ocasión presentar el libro, el último libro de María Gabriela Revoc, que se llama La cuestión del hombre, el hombre en cuestión. Así que voy a presentar a las presentadoras, en este caso primero a Silvia Lucchesi de Olazo, licenciada y profesora de Filosofía por la Universidad de El Salvador, licenciada en Psicología por la UBA, con posgrado en Gerontología, coautora del libro Sujeto y Edad, Clínica y Psicoanálisis, y del libro Lu Andrea Salomé, Una vida para la libertad. Miembro de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y directora de la revista de esta misma asociación, con especialización en investigaciones educativas en The Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, Canadá. También miembro del grupo Pensar en Comunidad, igual que Zulema Pugliese, que es la segunda presentadora, doctora en Filosofía por la Universidad de El Salvador, profesora universitaria de Filosofía y Teodicea por la Universidad de El Salvador, área San Miguel en Buenos Aires, presidente de la Asociación Civil de Filósofos Pensar en Comunidad y miembro del Grupo de Investigación Fenomenológica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Autora del libro Dios en Heidegger y coautora del libro Entre Oriente y Occidente, El camino de Byung-Chul Han, y del libro Lu Andrea Salomé, Una vida para la libertad. Bueno, le doy la palabra entonces a Silvia para que comience con la presentación. Bueno, gracias Paola, gracias a todos y bienvenidos. Ante todo, quiero decirles que me pareció muy sugerente y muy interesante el título del libro, muy, muy interesante, muy profundo, aunque parezca que son los mismos conceptos, dados vuelta, tienen distintas significaciones. Del libro de Gabriela, yo seleccioné el capítulo 4, donde trabaja ella el tema de la violencia y su relación con la vincularidad. En su Antropología de la Violencia, Gabriela alude a la triple patología del poder, como perversión, como exacerbación y pérdida de poder, en un oxímoron que denota la posesión y al mismo tiempo su pérdida. Además, señala 3 tipos de violencia, derivada de violar la vida, la libertad y los vínculos. Su raíz anida en posiciones nihilistas por carencia de valor a la vida y al fracaso de los vínculos. Una de las expresiones a las que es afecta Gabriela, a juzgar por el título de su obra, es la definición de nihilismo: voluntad de poder y nada de voluntad, señalando las diferencias conceptuales. La voluntad de poder conserva la posibilidad de la creatividad, mientras que la nada de voluntad implica agotamiento y pérdida. La violencia es también un medio de conexión con el otro desde lo pulsional mortífero, generando vínculos en cadena, como es observable a menudo en la clínica psicoanalítica. Se manifiesta en la supresión del otro, concebido como enemigo. Siempre ha sido protagonista en la historia del hombre, aunque ante los goces producidos por el vertiginoso y obsceno mundo actual, recordemos que obsceno significa fuera de escena, provoca una caída de referentes, dejando espacios vacíos que impiden ordenar esos goces. En los años 70, Lacan otorga preeminencia a lo que él llama objeto A, con minúscula. La A minúscula refiere al pequeño otro, al otro, diferente del gran otro que representa una alteridad radical e irreductible. El objeto A encierra un plus de goce,
la violencia se orienta hacia ese plus, aflorando la dimensión de lo real. El objeto A empuja al sujeto aún más allá del principio de placer y con él al dolor y al sufrimiento. El resultado es no más placer, sino dolor. Placer doloroso, llamado goce, relacionado con el síntoma inherente a la estructura simbólica del lenguaje. La violencia se encuentra en los hechos sociales, en lo cotidiano, en los vínculos, en los campos de la ciencia y la tecnología, en la biotecnología. Bordea al ser, restando cuidado y ley. Acá quiero hacer una referencia a algo que leí esta semana que me dejó impactada en el diario La Nación, hablando está en una investigación en Italia por safaris humanos en el sitio de Sarajevo. Parece que hay gente de extrema derecha afecta a las armas que han pagado a los bosnios para matar gente, hacer un safari para matar gente, incluso a niños. Me pareció el terrible extremo de la crueldad y de la violencia. Han pagado entre 80 y 100.000 euros para integrar esos safaris. ¿Qué tal? La violencia se encuentra, como decíamos, en todos los campos. Cuando esto funciona, cuando hay cuidado y ley, aún en hechos sociales de envergadura o en las adversidades, el sujeto tiene mínimamente recursos para enfrentarla o controlarla. De lo contrario, cae la ley y con ella el nombre del padre, situación en que la violencia puede ocupar terreno e incluso invadirlo sin frenos inhibitorios. Hannah Arendt relaciona a la violencia y al abuso del poder con la incapacidad de pensar. No es que no tengan la suficiente sangre fría como para pensar, dice, para pensar lo impensable, sino que no piensan. Gabriela relaciona los vínculos violentos en relación al hombre, pues de eso principalmente se trata. Al hombre con la naturaleza, con lo sagrado, consigo mismo y con los otros hombres. Es interesante la implicación de la violencia con el deseo, con el fin de anularlo, justamente, anular lo más propio del ser humano en su capacidad de ser y de proyectar. En su insatisfacción eterna, diría Freud, motor de vida y necesidad de falta, que es el deseo, la falta que nos hace falta. Gabriela propone una antropología relacional y acontecial desde la vincularidad y un cuidado del ser, propuesta heideggeriana para posibilitar la vida del hombre. Desde el psicoanálisis de las configuraciones vinculares, un vínculo implica la posibilidad de unión, aunque no de atadura, lo cual configuraría servidumbre al otro u otra, así como la libertad en el compromiso, lo cual promueve una afirmación del vínculo. Según el psicoanalista francés René Caes, un vínculo se define como espacio de realidad psíquica inconsciente construido a partir de la materia psíquica involucrada entre dos o más sujetos. No se trata solo de un conector de objetos subjetivos interactuando, sino que posee su propia consistencia. En la actualidad parecen predominar la conectividad en desmedro de lo relacional. En un vínculo, los sujetos tienen en su complejidad relaciones de consonancia, de conflicto, de eco, de espejo y de resonancia con sus propios objetos internos, inconscientes, establecidos entre ellos. Además, se trata de un proceso, de un movimiento más o menos estable de incertidumbre de las representaciones y acciones que asocian a dos o más sujetos
para construir realizaciones psíquicas que no podrían lograrse en soledad. Aparecen deseos, defensas y lo que Caes denomina funciones fóricas, que son aquellas que un sujeto porta para sí mismo y para los demás. Un signo, un pensamiento, un sueño, una palabra, un síntoma, un ideal. La lógica del vínculo es la de implicaciones recíprocas, inclusiones y exclusiones mutuas. Esta lógica puede enunciarse no uno sin el otro, sin las alianzas inconscientes que sostienen un vínculo, sin el conjunto que las contiene y que los sujetos construyen ligándolos mutuamente en identificaciones mutuas. Por lo tanto, se trata de un sujeto que no es singular solamente, es singular plural, sujeto del inconsciente en términos de Jean-Luc Nancy. Se presenta como un entramado fantasmático de extraterritorialidad portando acuerdos, pactos, reglas con cualidad afectiva y acorde a las leyes de condensación y desplazamiento freudianas o metáfora y metonimia lacanianas. Existen distintos tipos de vínculos desde el psicoanálisis vincular, vínculos depresivos, hipocondríacos, paranoicos, etcétera, y también vínculos amorosos, siempre tratándose de un sujeto activo, transformador de su contexto sociocultural, donde también habitan las fantasías inconscientes, fundamento relacional de todo vínculo. Bion señala que en la base de todo vínculo yace la investidura libidinal entre la madre y el hijo. Y para otros referentes, como Berenstein y Puget, todo vínculo se origina en el intento imposible de resolver de una falta por el desamparo existencial originario. Se producen en los espacios intrasubjetivo, intersubjetivo y transsubjetivo, más allá de lo subjetivo. En relación a los tres espacios lacanianos, de los cuales hemos hablado, imaginario, simbólico y real, los vínculos narcisistas se dan en el plano imaginario, los del campo del deseo y la palabra en el campo simbólico, y los enraizados en el cuerpo en el plano de lo real. En cuanto a la violencia, implica un ejercicio del poder de uno o más sujetos sobre otro u otros, quien o quienes quedan ubicados en lugar de desconocimiento, no objeto de angustia con pérdida de identidad, no reconocidos como sujetos de deseo, reducidos en su forma más extrema a puro objeto de angustia con pérdida de identidad y singularidad. El sujeto es esclavo del amo inconsciente que reina soberano, generando un esclavo que lo es porque desea lo que el otro tiene, el chiche del otro, dice Lacan. Junto a los otros amos, el cuerpo, la imagen, los mandatos del otro, el sujeto en el camino hacia la libertad debe sortear a cada instante la parte del infierno que son los otros. Obviamente no todo sujeto hace uso de la violencia encabalgada en la agresividad inherente a la subjetividad humana en la lucha por el reconocimiento del otro. Hay quienes la transforman en saber, creatividad o deseo. En el seminario quinto de Lacan diferencia agresividad y violencia, entendiendo por esta la que puede producirse en una relación interhumana cuando no impera la palabra, cuando no hay articulación significante, allí donde la palabra se agota. La agresividad, en cambio, llega o puede llegar a ser simbolizada e incluso a ser captada por el mecanismo de la represión, siendo así posible su elaboración. La complejidad del fundamento violento está determinada en muchos casos por implicaciones socioculturales y transgeneracionales. En algunas situaciones, ligada a la psicopatía y a la perversión, al maltrato corporal y al maltrato en el discurso. El daño psíquico
puede derivar en casos de psicosomática, accidentes, suicidios, patologías del acto, al pretender moldear al otro a imagen especular del propio yo. Se trata de una intromisión del yo en la psiquis de sus vínculos, de un discurso incuestionable. Se basa en perturbaciones severas de la palabra y del pensamiento propio, de la simbolización por considerar al otro y su cuerpo como partes propias a ser rechazadas, abolidas, castigadas, apresadas. ¿Cómo encauzar estas violencias salidas de cauce en nuestra cotidianidad? El discurso de la ciencia y de la técnica mortifica el goce poético de la palabra. El psicoanálisis devuelve a la palabra su inmenso poder mágico para que el poema, que es cada quien, propicie una posibilidad de escribir un bien decir, para deshacer por la palabra lo que se ha hecho también por la palabra. El psicoanálisis vincular propicia el bien hacer y el bien decir. ¿Cómo posicionarse ante las diversas modalidades de violencia prevalentes en la contemporaneidad? ¿Cómo recurrir al arte desde la clínica para abordar la violencia epocal? El afianzamiento de los vínculos y la sublimación sirven como salvavidas de los laberintos borgianos, en caminos parmenidianos por el sendero de la verdad. Bueno, por ahora nada más. Muchas gracias, Silvia. Y además quiero agradecer a tantos colegas, amigos que veo en pantalla. Y a pesar de que algunos ya han presenciado la presentación hecha en la academia y han participado. Mi más profundo agradecimiento y me da una gran alegría verlos hoy también. El Sí. tema de una concepción vincular y acontecial del hombre es la tesis fundamental del libro. eh, lo han expuesto ya algunos colegas con mucho tino. Y yo quiero insistir en algo que a través de la relación de Rainer Maria Rilke y Luz Salomé salió a luz y fue también subrayado por ese gran libro sobre Rilke que escribió Héctor Mandrioni. Eh, Ambos apostaban a la poeticidad del mundo, es decir, que aún este mundo tan marcado. Sí, ¿Se congeló el audio? se congeló, Sí. yo no escucho, no. Sí, quedó sin Quedó. conexión, me parece. Sí. Igual ahora le voy a pedir a Gabriela que arranquemos con la presentación de Zule, porque si no. Claro, Gabriela, ay, se desconectó. Sí. Ay, sí, ya bueno, no está más. Bueno, Está como pobre, está quieras. condenada con la tecnología. es una Pero zona bueno, un poco Ahora difícil. no, acá no es difícil. Ahora la conecto. Nosotros ok. tenemos fibra óptica. Esperen, debe haber tocado algo. Ah, ¿Querés, Ya voy. Paola, igual darle la palabra Bueno, a sí, Zulema? Dale. podemos, Mientras, claro, bueno, vamos a mientras darle tanto, la palabra a Zulema para que pueda avanzar con la para presentación. continuar. Claro. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer en nombre de María Gabriela y de Pensar en Comunidad a la Universidad de San Martín y especialmente a Laura Carugati por la amabilidad de brindarnos este espacio para la presentación del libro. Muchísimas gracias. A los que la conocen saben que María Gabriela nos ha acostumbrado a lo largo de su extensa trayectoria a obras que nos introducen en un pensar abierto y creativo.
y desde sus primeros escritos siempre se ha mostrado interesada en la cuestión insondable y raigal de la pregunta ¿qué es el hombre? Y en este libro ha unido un montón de experiencias y de artículos que ha escrito y formó una obra atrapante, de lectura agradable porque está afirmada en la actualidad, pero tiene proyección de posibilidades de investigación a futuro. Estamos transitando un siglo XXI y tanto en antropología como en filosofía se considera adecuado hablar de épocas que terminan y dan lugar a un nuevo pensar. Siempre escuchamos que a la modernidad sigue la posmodernidad, pero la posmodernidad ha acabado sus recursos y no es capaz de dar respuestas a los cuestionamientos de hoy. Entonces surge un nuevo modo de pensar y de ver el mundo que se va definiendo. Se llama un nuevo realismo. Pero este libro de María Gabriela tiene la particularidad de no borrar lo anterior, de no descalificar. Hola, hola. Bueno, ella no descalifica ni intenta provocar un corte, sino que integra saberes con una mirada en todo momento conciliadora. La obra está dividida en dos partes, ¿no? En la primera parte, ella como que introduce este camino de una manera amena, un camino para comprender qué es el hombre y por qué se interpretó la misma cuestión de manera diferente a través de los siglos. Entonces recorremos a través de sus páginas diversas miradas, la mirada del humanismo, del antihumanismo, posthumanismo. Todo esto se enlaza en el capítulo 2 para darnos una idea clara de los avatares transitados por la antropología filosófica en su intento de afirmar bases, bueno, diríamos para el pensamiento contemporáneo. En sí, el corazón del libro, el más interesante para mi gusto, ha sido el capítulo 5, que se llama Propuesta de una antropología relacional y acontencial desde la vincularidad. Aquí se abordan los motivos originales que perfilan nuestro tiempo, en los que la figura del hombre alcanza simultáneamente su máxima positividad y su máximo cuestionamiento. Es muy interesante y original la dinámica utilizada por la autora para explicar la raíz de este cambio donde se supera la filosofía de la subjetividad y se entra en un nuevo ámbito. Para explicar este giro, ella utiliza dos frases. Es increíble el poder de síntesis que tiene. La primera frase es pienso, luego existo. Una frase que afirmaba la certeza en tanto dominio sobre el pensar y el existir. En su momento, esta frase fue enfrentada a un mundo medieval que se desvanecía y ante la amenaza de arrastrar al hombre en su debacle, bueno, nos encontramos con un ego cogito fuerte como fundamento. María Gabriela opone a este cogito ergo sum la frase yo soy y amo del Starets Zosima de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Destaca en ella una nueva forma de ser en el amor que vincula al hombre con la tierra y la vida con su pueblo. Voy a leer una pequeña frase que ha escrito acá en la página 141 que dice: estructuralmente consideradas, las dos frases citadas se oponen en la medida en que la primera acusa, por medio de la coma, una fractura que separa al pensar del existir y por medio del luego destaca como dominante al primero. Mientras que la segunda frase, yo soy y amo, la conjunción y marca fundamentalmente la relación de lo diferente sin privilegio por uno de los miembros, trasladando todo el peso
al vínculo entre ambos. Fin de la cita. Es decir, que mientras en la modernidad se suprime cualquier exceso de ser que no se atenga a la estricta coincidencia con el pensar, Dostoyevsky abre las puertas a una relación que da libertad a ese extra, a eso de más, al desborde. Se deja de este modo atrás un pensar que confía únicamente en su propia conciencia, sería un pensar encapsulado que evita la mirada hasta al propio cuerpo y que ve al mundo desde la propia conciencia como objetividad, representación o espejo. Por eso es muy acertada la alusión que hace a Heidegger, María Gabriela, cuando se refiere a la modernidad como la época de la imagen del mundo. Ahora bien, el giro que se aleja de este modo de pensar como representación ha recorrido un camino interesante. La autora ubica el comienzo en el siglo XIX, destacando entre los pioneros a Kierkegaard, que a través de una transformación radical de la subjetividad, Kierkegaard presenta el existir como una relación apasionada consigo mismo y con otro. Ya se sale del ensimismamiento. Pero, ¿qué nos falta? Nos falta la relación con la naturaleza para lograr una vincularidad más plena. Y será Nietzsche quien nos presenta al hombre vinculado con la tierra en franca relación con la naturaleza. La frase que eligen en el libro es permanecer fieles a la tierra, de Zaratustra, que exalta el vínculo primordial con nuestro cuerpo, que era un vínculo hasta ese momento bastante poco atendido y como desligado de las raíces propias del hombre. Finalmente, siguiendo este camino del capítulo 5, encontramos a Heidegger, quien retoma el tema y llega a la vincularidad raigal del hombre con el ser. Entonces lo expresa magistralmente en la Carta sobre el Humanismo y enfatiza la vincularidad con el cuarteto en armonía, pero sin privilegios. Es un recorrido muy interesante explicado con simpleza y profundidad al mismo tiempo. En los siguientes capítulos nos adentramos en las características esenciales de la vincularidad para lograr una interpretación histórico-cultural desde los vínculos según las concepciones epocales. Entonces así viajamos desde Grecia antigua, donde era primordial la relación con la naturaleza, hasta nuestros días, mostrando que según el tipo de relación o vincularidad a la que se abocan los hombres, es como se define el periodo. Se desarrollan temas como arte, amor, la muerte, lo sagrado, desde distintas épocas y autores, distintos enfoques. La primera parte del libro finaliza con el 10º capítulo dedicado a la instancia integradora de la cultura y la importancia de su tridimensionalidad. ¿Cómo nos presenta María Gabriela esta época? Signada por una multiculturalidad fáctica. Estamos situados ante la tarea histórica y el desafío ético de tejer encuentros culturales, alejados de los desencuentros que evitan los procesos de acercamiento, respetando las diferencias. Por eso ella enfatiza el concepto tridimensional de la cultura, siempre basado en figuras de libertad y del cuidado de los vínculos, y los diferencia de lo unidimensional, que es el concepto de la civilización. Desde este nuevo pensar vemos claramente, por un lado, pluralidad y peculiaridad de culturas frente a unidad y universalidad de la civilización. Sin embargo, ha pasado la era de civilización o barbarie. En esta obra no se intenta oponer cultura a civilización, es simplemente explorar las características básicas para encontrar qué aspectos son más adecuados para nuestro presente.
Hoy, en el siglo de las comunicaciones, diríamos que las identidades culturales que están dotadas de incesante movimiento se afirman y exponen de todos los modos posibles. Y es nuestra tarea como filósofos pensar los modelos que posibiliten la integración de la identidad y alteridad en términos culturales. Luego desgrana este concepto y nos dice que la cultura es concebida como cultivo, culto y educación. Realmente es un capítulo imperdible. Pero así termina proponiendo la autora una antropología de la vincularidad basada en una ética que transforme lo que habló Silvia recién. Ese vínculo cadena, promotor de dependencia y sumisión, ese vínculo que avasalla y que impone, transformarlo en un vínculo libre capaz de compromiso. Eso es la verdadera cultura, salir de la violencia de la imposición y abrirse al cuidado de los vínculos. Terminada la lectura del cuerpo principal del libro, nos encontramos con los anexos a la obra. Cuando realizamos una investigación de esta envergadura y la concretamos en una publicación, suele ocurrir que para evitar que el lector pierda el hilo narrativo y favorecer la dinámica de la lectura, evitamos desarrollar en profundidad ciertos temas que en realidad son interesantes, aportan mucho a la cuestión desarrollada, pero desviarían la atención del foco principal. Entonces María Gabriela decidió incorporar los anexos que allí se profundizan varios temas pertinentes a la vincularidad enfocados en aspectos puntuales. Por ejemplo, se basó en artículos de su autoría y así disfrutamos de autores imprescindibles, ¿no? Como Hegel, Schelling, Nietzsche, Heidegger, Gadamer. Personalmente a mí me atrapó, se llamaba Redescubriendo lo Sagrado con Hölderlin y Heidegger, porque realmente es un canto a la poesía. Aquí Hölderlin es visto como el renovador de la poesía esencial y se destaca su intento por nombrar lo sagrado. Sobre esta base se retoma la cuestión del diálogo entre poeta y pensador, sería un diálogo entre Heidegger y Hölderlin. Lo sagrado es visto como el espacio abierto para la divinidad. Es mostrado como lo venidero, es como un predecir. De su encuentro con Hölderlin, que fue a mediados de los 30, Heidegger concluye que la poesía es fundación por medio de la palabra y en la palabra. Nuestro ser ahí ha de convertirse en portador vital del poder de la poesía. Rescatando la frase del poema Andenken de Hölderlin, que dice, lo que permanece lo fundan los poetas. Realmente los poetas fundan lo permanente en tiempo de desgarro. Por eso nos vendría muy bien leer hoy más poesía. Bueno, el poeta es el que funda en un doble sentido porque es libre de donación y en ese momento en el que es leída la poesía instaura un vínculo libre de la existencia humana con fundamento. Dicha donación es el desborde del que hablamos. Cuando hablé sobre el capítulo 5, es ese desborde de la frase yo soy y amo. Ese es el desborde poético. Ahora bien, nosotros nos aventuramos a pensar poéticamente una filosofía intercultural. La propuesta de María Gabriela Revoc en esta obra es entonces una invitación a interrogarnos responsablemente por nuestra labor como filósofos, postulando ese vínculo, postulando solidaridad
pero remarca que es una solidaridad, no como una palabra abstracta, es solidaridad en el dolor compartido que nos aúna y que vigoriza gracias a los vínculos desarrollados. Es decir, es una invitación a trabajar en estos vínculos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Los dejo con María Gabriela. Muy bien, Zule. Gabriela, ¿querés que te presente? Estás muteada. Estás muteada. La presento mientras tanto a María Gabriela Rebock Holz, doctora y licenciada en Filosofía por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, becaria de la Fundación Heinrich Hertz para estudios de posgrado en la Universidad de Colonia, Alemania, académica correspondiente en Alemania de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, investigadora del CONICET de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, del Archivo Hegel de la Ruhr-Universität en Bochum, Alemania, profesora titular del doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín, profesora invitada en la Universidad de Eichstätt, Alemania, Viena, Austria, Praga, República Checa, y en la Argentina de la UCA, de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Nacional del Comahue, de Cuyo y de Tucumán. Autora de más de 170 publicaciones y entre ellas también su libro La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de Antígona, coautora del libro Lu Andrea Salomé, Una vida para la libertad. Bueno, con todo esto los dejo con Gabriela. Ahí tenés la palabra, Gabriela. Muchas gracias. Gracias, Zule. Bueno, justamente retomo el pensamiento formulado en el libro de Lu y la relación que Lu Andrea Salomé tenía con Rilke, que se basaba en que ambos apostaban a la poeticidad del mundo. Y decían que esto se debía a la lectura que ellos hacían del mundo desde la perspectiva de los misterios que ese mundo tiene en sí y que son descubiertos justamente por los poetas y los pensadores. Y dice que en el fondo todo vínculo, y sobre todo ese vínculo entrañable de amor que había entre ellos, tiene un fundamento originario, y ese fundamento tiene que ver justamente con un fondo que los precede. No es algo posterior, no son dos individualidades que se enfrentan. Para ella el amor no tiene que ver con encontrar la media naranja. Al contrario, dice, solo una totalidad puede relacionarse con otra que también es totalidad. Y eso es reconocer el carácter de persona y el carácter de dignidad y libertad. Y hay que aumentar la libertad del otro en el vínculo con toda la libertad que uno es capaz. En la interculturalidad, que es un problema que nos desafía, que muy bien señaló Zulema, y recurro a Paul Ricoeur, que señaló 3 instancias que facilitan eso. La primera, la traducción. ¿En qué consiste la traducción? Bueno, hablar de traducción frente a Laura Carugati me da cierto pudor, pero venceré ese pudor y hablaré de la traducción. Para Ricoeur, la traducción es acoger, es una forma de hospitalidad. Acoger al otro en la lengua propia como huésped
y a su vez ser capaz de entrar en la casa del otro con todo el respeto que se merece justamente cuando el vínculo es un vínculo eh, que fomenta, eh, que crece. Y el, el segundo criterio para una verdadera interculturalidad es muy importante, es el intercambio de las memorias históricas. Ocurre que la historia la escriben los vencedores, que esto no quiere decir que sean los mejores. Si bien en una idolatría del éxito que existe también en nuestra sociedad contemporánea, casi es innegable que todos quisieran plegarse al número de los exitosos. Pero el intercambio de las memorias y sobre todo atender a la memoria de las víctimas, a las cuales se les rehúsa la palabra. Y entonces podría decir con el nuevo filósofo de la Universidad de Bonn, que se llama eh, Gabriel, eh, Marcus. sí, ¿cómo? Nada, nada, nada. Bueno, y que él insiste justamente en este tema de la acogida del otro, de la importancia de la alteridad, incluso la fenomenología en el ámbito hispanoamericano. Cito a San Martín, Javier San Martín de la UNED de España, quien dice que en realidad la fenomenología actual se caracteriza por su apertura a la alteridad. Y, aquí, y en la medida en que hay apertura, también hay posibilidades de futuro, eh, no solo para el pensar y el poetizar, sino sobre todo para una vida que sea humana. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, Jorge Fernández tiene que hablar. tiene que hablar. Te señalaron, Jorge. Perdón. Tal? Buenas tardes. Sí, no he preparado nada especial para hoy, así que me disculpo, no sabía que tenía que hablar, pero bueno, sí, Lo sorprendimos a último momento. sí, sí, tengo una pregunta, en todo caso, para plantearle a Gabriela, pero también a Zulema y a Silvia. Eh, Cuando pensamos entonces el vínculo entre libertad y amor, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes justamente la contracara, en cierto sentido dominante actualmente, de la relación entre libertad basada principalmente en el odio, en el insulto, en el desprecio del otro? Eh, ¿Cómo se puede llegar a comprender entonces allí, en cierto sentido, la vida política o la vida comunitaria o el establecimiento de las relaciones entre unos y otros, si la misma palabra
apela en nombre de la libertad al odio. Entonces habría que volver con Marcus Gabriel a la idea que en el principio era el silencio, die Stille, y con cierto pudor, estando presente tu mujer, la doctora Silvia Di Sanza, especialista en Kant, creo que es hora también de volver a esa diferencia que hace Kant entre la libertad y el capricho, Willkür. Solo es éticamente aceptable la buena voluntad. Y la buena voluntad tiene en sí la potencia de la comunicabilidad también. Y creo que a pesar de que pasaron años y hasta siglos de ese momento, tiene actualidad. Es verdad que frente a la... no hay que minimizar la potencia del odio. Vos como experto en Schelling nos lo recordás cada tanto, ¿no? Que hay una cierta radicalidad también en el mal y no despreciemos el poder del mal, pero al mismo tiempo hay que hacerle frente. Y por difícil que sea. Porque entrar en la lógica del odio, bueno, es como un suicidio colectivo que yo no le auguro todavía a la humanidad actual. Sí, no vamos a perder nuestra humanidad, Gabriela. Yo creo que Sí. no es una moda, es un momento clave, un momento bisagra, pero que no va a seguir increciendo. Creo que las aguas se van a calmar. Cuando se dice, ¿desde cuándo somos humanos? Desde que somos una conversación, Sí. desde que nos escuchamos unos a otros y podemos contestarnos. Esto que decía Jorge no puede seguir, no va a seguir. Por eso me gustó mucho cuando vos apelás a que se lea más poesía, porque es la manera en la que la gente puede conversar. Los seres humanos somos una conversación. Sin eso no somos humanos. Y yo creo que este mal momento va a pasar, las aguas se van a templar y vamos a volver a hacer una conversación. Soy optimista. Tengo la misma confianza. Pero... Ay, había alguien que quería preguntar algo, ¿no, Paola? Graciela ¿Vos me tenés parece que está. no, Graciela. hay una Sí, pregunta En en el el chat. chat, Hay que claro, una es pregunta en el chat. Ah, a ver, en el chat dice, bueno, saludan y felicitan. Desearía preguntar, dice Luisa Rodal, desearía preguntar si desde la noción de vínculo se puede pensar el concepto de conectividad o conexión. Eh, Giordano Bruno, ¿de quién hablas? Bruno, no sé si habla de Giordano G. Bruno, supongo que planteó este problema en De la magia y los vínculos, sí. O en todo caso, si la vincularidad es relación y no conectividad. A Eh, ver. bueno, conectividad no nos falta en el mundo de hoy. Al contrario, se ha convertido en una adicción de la que deberíamos liberarnos mientras estamos a tiempo. Sobre eso habló Silvia muy detenida y adecuadamente. La comunicación es ser capaz de poner algo en común a partir de descubrir
que incluso en el yo hay una referencia al otro. El deseo de reconocimiento es un eje muy rescatable hoy, y no basta decir reconocimiento recíproco, sino mutuo. Es decir, eh, reconozco, deseo el deseo del otro. Y así como el otro también desea mi deseo, y ahí volvemos al amor y no al odio. Mm, Bien. Muy bueno. Bueno, en el chat no hay más preguntas, pero entre el público presente, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Paola, Silvia Olazo estaba queriendo hablar y está con el micrófono cerrado. Ah, Silvia, ¿estás Y muteada? ahora sí, ahora sí. Claro, no me di cuenta que estaba muteada. No, y quería hacer una aclaración con respecto a lo que a mí me parece al vínculo entre libertad de amor y la contracara, que sería el odio, ¿no? El insulto que nos está rodeando por todos lados. Yo creo que así como existen el odio y el amor desde siempre, porque existe Eros, amor y la muerte también, y Tánatos, ¿no? Entonces, como que esas dos pulsiones están desde siempre en la naturaleza del hombre. Creo que la única manera de pasar, de sacar del odio a alguien es eh, a través de recuerdo, reelaboración, reelaboración. ¿Y cómo reelaboración? Creo que el arte justamente, que es lo que tanto estamos remarcando, el amor, son los modos, los caminos que nos van a llevar a esa reelaboración de estas pulsiones para que si bien están inherentes a la naturaleza humana, porque desde el niño que rompe y al mismo tiempo construye, está también en el ser humano adulto y está en todos, ¿no? Pero esta posibilidad de reelaborar esta pulsión destructiva del otro y a veces de sí mismo, ¿no? En el masoquismo y en el sadismo, creo que la única manera es con un trabajo, reelaboración, laboración. Hay que laborar, hay que trabajar para esto. No se da mágicamente, me Y parece. parece, eh, me siento en deuda con Gadamer, quien dice: educar es educarse, comprender es comprenderse. Es decir, no podemos esperar una transformación que venga del exterior del mundo o por gobernantes muy inspirados, sin ese trabajo sobre nosotros mismos y sobre las posibilidades más sublimes de nuestro deseo. Exactamente. Cierto. Ahí creo que coincidimos. Por Sí, algo somos amigas. totalmente, amigas hermanas. Exacto. Fraternas. Sí, Sí. sí, claro que sí. A propósito, cuando Luz Salomé dice de su relación con Rilke que era algo preexistente y que ellos eran hermanos antes de que el incesto fuera eh, eh, Condenado. Mm. condenado, fuera prohibido, y sí. Mm. Y entonces se engancha, según mi interpretación, con el tema de Antígona, que también, Sí, digamos, entrega su vida por no dejar insepulto al hermano. Es hermano. decir, y si bien hubo fratricidios en esa historia de la crueldad que vos muy bien marcaste también, Silvia, eh,
con todo, la propuesta tanto de la cultura griega como del cristianismo va orientada hacia la hermandad. Sí. Ujú. Sí. Y el Martín Fierro mismo dice, los hermanos sean unidos, que esta sea la ley primera. Porque si no nos devoran los de afuera. Los de afuera, como suelen Y hacer. bueno, Sí, es muy difícil pensarlo en la política argentina actual, es muy difícil. Yo entiendo, sí. Hay entiendo hay muchos devoradores. Sí, claro, Sí. mucha descalificación, mucha agresividad, sí, feo. Sí, sí, pero también hay solidaridad, ¿eh? En muchas situaciones. El pueblo argentino es muy Sí, amiguero, es muy familiero, tiene esa Solidaridad. humanidad, ¿no? Esa Eh, dicotomía. sí. Yo diría en este grupo pensar en comunidad y el Centro de Estudios Filosóficos también de la academia. Hay demostraciones constantes de una amistad que se arrima mucho a la hermandad. Ajá, sí, es verdad, Eh, es verdad. de ayuda mutua, de incentivos mutuos, porque Sí, 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 lo que yo he observado, y aprovecho que todavía estás ahí, Silvia, sí, que a cierto grupo de gente le resulta más fácil acercarse cuando uno sufre, pero les resulta casi imposible compartir la felicidad del otro. es cierto, es cierto, es cierto. Hay un aspecto que es el tema del goce, que es muy importante porque a veces parece increíble, pero se goza sabiendo que al otro le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Sí, Es tremendo esto. Y no, estos sentimientos tan tremendos de envidia, envidia, sí. en nuestro grupo no han existido. No, Solo admiración uno por el otro, recurrir al otro cuando algo a nosotros nos falta en algún sentido, y con generosidad. Creo que tiene que ver con una posición muy cristiana, sí, sí, en gran parte una posición muy cristiana y muy de sí, formación humanística, pero fuerte e intensa. Y dio la casualidad de que nos juntamos. La casualidad o no, ¿no? El azar. sí, Y encontramos a Roberto, que con su santa paciencia logró que podamos Sí, editar. No sí. es fácil, también un editor con tanta paciencia. Mm. Y a Laura, que nos abre las puertas siempre con el Zoom, que nos Ay, ayudó sí, a difundir sí. de todo lo relativo a Lu Andrea Salomé. Ay, sí, 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 sí. Tenemos Laura, varios colaboradores externos que nos ayudan mucho. claro No, que sí. no se olviden que la filosofía es filía, Sí, exacto. tal cual, Graciela, tal cual. es filía. Mm, mm. Es una verdadera política de amistad la que se ha dado entre nosotros, una política de amistad, Sí, o pero del también amigo. no puede, esa amistad se consolida por el amor a la sabiduría, por la necesidad, el recurso, el aporte de y profundizar en una sabiduría que nunca es abstracta o ajena a su aplicación vital, porque la filosofía siempre fue eso, un camino de vida, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. Acá sí diría un poco con Fernández, no el odio, pero sí la ausencia de filosofía que estamos eh, experimentando.
Eh, Aprovecho para agradecerle a Jorge Fernández, un amigo de tantos años, que me acercó un libro de Agamben sobre el dispositivo, en realidad de Foucault, pero donde rescata unas frases que serían de Aristóteles. Digo, serían en potencial porque porque es Agamben. Porque es según Agamben. Agamben se lo atribuye a Aristóteles, pero bueno, habría que ver qué dicen los aristotélicos, ¿no? Y dice así: veo y me veo ver, oigo y me oigo escuchar, vivo y existo, y eso es agradable. No creo que sea Aristóteles. Ah, bueno. No, la ética nicomaquea pone la amistad por sobre Sí, la sí, justicia, lo cual para un griego es fuerte. Sí, sí. sí. Bueno, Bueno, ¿alguien quería comentar algo más? Sí, María Carbó, ¿estabas levantando la mano o no? Ella levantado el pulgar, te agradezco, María, Ah, siempre presente. pensé que estaba pidiendo la palabra. A Saluda, Gabriela Luis París también Paris, está. que se está yendo, está saludando en el chat. Sí, Eh, gracias, bueno, Luis. Bueno, Cristina quería, López, que se tuvo Muchas que ir. gracias, Gabriela. Ah, Gracias, estás ahí. Paola. Hola, Sí, Luis. sí, estoy atento, sí, sí. Pensé que eh, te estaba yendo porque vi tu saludo en el chat. yo quería preguntar, Excelente presentación, ¿eh? Y bueno, exposición. no sé si sale. ¿Puedo? María, Sí, sí, te María. escucho. Sí, María. Em, humildemente, cuando vos, Gabriela, decís no despreciar el poder del mal, hay que enfrentarlo. El poder es tan grande que puede esconderse, porque Sí, ¿cómo hay tantos ciegos? sí, muy atinada tu observación, y es todo un entramado que se disimula a sí mismo para devorarnos mejor. Sí. Pero, No, no es que a mí que estoy haciendo la apología del mal, sino que digo que hay que enfrentarlo y saber que es realmente poderoso y lo tenemos que enfrentar con el poder de toda nuestra libertad. sí, sí, Y la, muy genial. bien. Sí, volviendo a y, la palabra libertad, lo que decía Jorge, me parece que lamentablemente se embanderan detrás de la palabra libertad muchas actitudes de odio, de desprecio, y bueno, lamentablemente se la usa para todos lados, ¿no? Hay palabras que se usan en todas las direcciones y en todos los aspectos y lamentablemente se las desvirtúa tanto. y Sí, para hacerlo igual a hacer lo que se me da la gana. Claro. Sí, que sería una cuestión de potencia. Por eso es importante en Hegel el análisis del deseo previo. Ujú. Claro, en el psicoanálisis existe esta figura de la psicopatía, ¿no? De la perversión, Sí, que tiene la característica de apelar a la seducción. El sí, psicópata suele ser por eso este concepto de María de que se esconde, sí, detrás de a veces esa morosidad, entre comillas, esa forma de ser cautivante, puede haber un demonio. sí. suele ocurrir. Suele ocurrir. En el poder muchas veces, en el poder de un país, en el poder de un pueblo, lo hemos visto.
¿no? Por eso Sí, los líderes son tan carismáticos y a veces tan terribles, sí, tan sí, siniestros. exacto, sí. Sí, Federico tiene la mano levantada, ¿eh? Federico, Sí. te escuchamos. Ahora sí, estaba con problemas para activar el micrófono. ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes a ¿Qué todos, a tal? todas, a todes. Una bien. alegría enorme escuchar a Gabriela y bueno, poder asistir a la presentación de este libro con temas tan cercanos, tan caros, tan leídos este, e inquietantes, ¿no? Porque no dejan de ser cuestiones que son acuciantes, ¿no? Nos interpelan filosóficamente, académicamente, teóricamente, eh, personalmente, ¿no? No hay, no pasa de moda, ¿no? Hay, digamos, un pensar contemporáneo, activo, digamos, ¿no? Fuerte, con toda su, o sea, débil en el sentido de Bátimo, pero con la fuerza de la puesta en obra, ¿no? De la Sí, verdad, diría Heidegger. Este, y yo me sigo preguntando cosas, ¿no? Esto que planteaban recién, ¿no? Y siempre me gustó la analogía en ese esquema epistemológico de que el problema no es la falta, sino lo que sobra para avanzar, ¿no? A mí me da la sensación de que estamos en una tradición cultural donde la falta es lo que aparentemente siempre nos obstaculiza, ¿no? Pero mm, también hay algo de lo que sobra, de lo que abunda, ¿no? Como de lo que satura, no sé cómo decirlo, habría que pensar esa analogía con Bachelard, creo que era, ¿no? El del obstáculo epistemológico. Y por otro lado, la sí, cuestión del mal, ¿no? Insondable también el tema, pero me niego a pensar que hay o la libertad en comunidad o el mal, ¿no? O sea, nos habita también, está ahí, ¿no? Si no, si no sería muy fácil, ¿no? O sea, habríamos resuelto el asunto hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, sí. un gusto compartir y gracias por todo, por las intervenciones y por las palabras. Bueno, me alegra verte después de tanto tiempo porque fuiste un gran colaborador de cátedra y después de tanto tiempo que te hayas podido conectar, eh, me da mucha alegría también. Bueno, Bueno, entonces, gracias Hay Federico una, por perdón, tu Paola, hay aporte. una mano Sí, más levantada de no Janina. Yanina, no te Sí. veía, perdón. Gracias, Laurita, estás más canchera que yo en esto de mirarla. No. Yanina, ¿querías comentar algo? Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, perfecto. Ay, perdón, porque estaba, perdón. Bueno, quisiera hacer una pregunta bastante simple de formular, pero que obviamente no espero una respuesta definitiva o clausurada. En primer lugar, obviamente agradezco mucho la propuesta de lectura y lo compartido recientemente, porque me parece que es un tema bastante acuciante en la realidad y no creo que se esté profundizando debidamente. Mi pregunta es, ¿cómo considera usted, Gabriela, o cómo respondería usted a la pregunta ¿qué es el ser humano? ¿No? Evidentemente, por lo que se ha tratado aquí, hay un punto fuerte de definición que tiene que ver con la vincularidad. Pero bueno, también hay muchas maneras de entender la vincularidad. Pero pregunto esto Sí, sobre todo porque con el agotamiento de las filosofías posmodernas, hay una cierta exigencia, no sé si decir de refundación de la filosofía, pero por lo menos que la filosofía está en un estado un poco crítico y necesita tener algunos anclajes teóricos. Me parece yo, puedo equivocarme. sí, yo diría, pondría el acento en la posibilidad de un encuentro.
Bien. O sea que el ser humano entonces se definiría fundamentalmente por esta capacidad de vincularidad, por decirlo así. Sí, y que todo encuentro constituye un acontecimiento, es decir, arroja una nueva luz sobre el sentido de mí mismo y del mundo. Cambia el sentido. Ajá. Porque el otro es portador de novedad. Sí. Claro. Entonces, esto permitiría, por decirlo así, una especie de antropología positiva frente a una antropología negativa que pregone la violencia, por ejemplo, el odio. Y desde ya, y no quiero agotar mi vida en lamentaciones, el papel de víctimas sin que a uno le corresponda. Yo creo que la vida fue muy generosa conmigo y me ha puesto en el camino gente maravillosa como ustedes. Bien, Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Bueno. Paola. Bueno, ahora sí, no veo otras manos levantadas. Y Jorge se No. tiene que ir porque tiene que dar clase. Felicitaciones, Gabriela, por el nuevo libro. Felicitaciones, Roberto, también, porque pude ver la edición y es realmente excelente. Y me han preguntado dónde se puede conseguir. Así que le preguntamos a Roberto si nos puede orientar en esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aprovecho a saludar a gente que hace mucho que no veo. Ahí a Yáñez, Federico, hace mucho que no los veo. Bueno, y también agradecerle a Gabriela y al equipo, ¿no? Hay toda la gente de Pensar. Está bien, sí es cierto que he sido paciente, pero bueno, también tuve siempre una muy buena devolución y siempre fue muy ameno. Aquel libro de Lu y bastante especial también, que lo empezamos allá en Alemania con Gabriela, terminamos acá, con todas las cosas que fueron pasando. Así que bueno, gracias Gabriela. ¿Cuántas reuniones tuvimos? Libro grande, además un libro de 500 y pico de páginas, 520 creo que son. Sí. 508, no se asusten. Ay, sí. Pero ahora hay que venderlo. Vamos, Roberto, a venderlo. Pero vale cada página. No, pero vale cada página. En la web de la editorial, en Editorial Wirto. Yo si quieren les dejo acá el link en el chat, como para que les quede. Gracias. Ahí. Wirto con doble U, wirto.com. Exactamente. Sí. Sí. Aunque entren ahí, van al catálogo y lo encuentran. Bueno. Sí. Muy bien. Zule lo estaba feliz. mostrando, la tapa, para que la vean. Bien. ¿Querés mostrarla otra vez, Zule? Gracias. Ahí está. Es lila, violeta, clarito. Y tiene ese título tan lindo. Bueno, muy lindo, muy lindo, Gabriela, todo lo que se dijo, lo que se conversó. Agradezco mucho a todos los que estuvieron, a Laura y todo el equipo de UNSAM, que como siempre ya lo dijimos, nos abren las puertas. Y bueno, si nadie tiene otra pregunta, comentario, alguna otra intervención para hacer, vamos cerrando. Gabriela, ¿querés saludar Sí, a todo tu público? muy agradecida, me siento leída y bien interpretada y comprendida, y es un plus. Gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Un más en ser, como diría Gadamer también, un más en ser. Tenés razón. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Laura, Gracias. todos los Gracias. participantes.